tiempo de la entrevista. Saludamos, damos la bienvenida al doctor José Esteban Pérez, vicepresidente de la Asociación Dominicana o de la Sociedad Dominicana de Gastroenterólogos de la República de nuestro país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Cada Día, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, Jesús, un placer, muy bien. Yo estoy un poco ocupado en este momento porque hay mucha gente teniendo situación de cáncer de colon y hepatitis. El cáncer de colon está matando a mucha gente en el mundo entero, doctor. Ustedes, ¿cómo tratan? Primero, ¿qué es esta enfermedad? ¿O qué son estas enfermedades? El cáncer de colon y el hepatitis. Pero empecemos hablando del cáncer de colon. ¿Qué es esa enfermedad y cómo se trata? Muy interesante, sí, realmente la percepción que planteas está bien enfocada. El cáncer de colon está descrito como la cuarta causa de muerte en el mundo y tiene un gran por ciento de pacientes que no solamente llegan hasta el final con el deceso, sino que padecen la enfermedad, que tienen síntomas de ella, manifestaciones, y al final son tributarios de cirugías y de procedimientos oncológicos terapéuticos de larga evolución. El hecho la formación de neoplasias, como vemos en la imagen, nos habla de los sitios más frecuentes donde aparecen lesiones que pueden ser premonitorias de este tipo de afecciones, en donde vemos que la porción, pues, hablamos de tumores porque son formaciones de células que de manera normal se producen en una u otra área de esa estructura que se ve ahí sombreada, que es el colon, o sea, el intestino grueso. Como ven, aparece en el área derecha, el área del apéndice, ahí el ciego va ascendiendo, lo que se llama colon ascendente, transverso, sigmoides y el recto, que es la porción más posterior. Ahí comenzamos a explorar, ahí comienzan esas manifestaciones a deducir cuál de ellas aparecen en el tiempo. Tengo una pregunta para usted, doctor. La mala alimentación, me explico, la cantidad de comida chatarra, la cantidad de aceites saturados que consumimos, la cantidad de margarinas que ingerimos todos los días, y es todo esto, además de la aceleración con la que estamos viviendo cada jornada, cada día. ¿Esto cómo incide en el cáncer de colon? El estreñimiento, ¿qué tiene que ver con esto? Cuéntame, que estoy preocupado. Tengo un par de amigos que no van casi al baño. Hay múltiples factores que hay que tomar en cuenta. Tú acabas de mencionarlo de manera muy precisa, apretada. Realmente parte de la responsabilidad. La dieta inadecuada, el uso de grasas saturadas, todo ese tipo de manifestaciones, los colorantes, las toxinas que podemos usar en las comidas que están fritas, parcialmente cocidas, fermentadas, todo eso tiene una repercusión en la estructura interna. Que la papita frita que venden en esos centros de comida rápida internacional, bien saturada, bien llenecita de grasa, en vez de bien hacen mal. Bueno, hay sustancias de esas, en donde intervienen en la conservación y en el procesamiento de esos alimentos, que son implicados en la generación de anomalías celulares que al producirse constantemente alteran la estructura interna de una porción, de un segmento intestinal, y comienzan a aparecer anormalidades. Hay un componente hereditario también por el cual el paciente presenta lesiones que se consideran pólipos o que generan ese crecimiento anormal, que precisamente por eso es importante en este tipo de pacientes, además de esos factores, buscar la presencia de lesiones. Por eso ya se ha demostrado internacionalmente que todo paciente de raza, los mestizos, raza negra, a los 45 años, independientemente de su estatus, tiene que ser tributario de una colonoscopía. Ya los pacientes de raza de una colonoscopía. ¿Qué es eso, doctor? Es un estudio de intervención. Se oye bonito. Se oye bonito, sí, definitivamente. Es un estudio de intervención en el cual podemos ver todos los segmentos del intestino delgado y del intestino grueso, y poder ascender hasta parte del intestino delgado y así explorar la estructura de la condición de la luz, la estructura de la mucosa, y detectar alteraciones que pueden ser, como vemos ahí en la imagen, la generación en diferentes estadios de lesiones que al inicio son pólipos, que de detectarlos y extirparlos, como se hace en la manera profiláctica, podemos evitar el desarrollo a posterior de una lesión maligna. Eso se estudia y el seguimiento de esos pacientes va a depender del reporte anatomopatológico.
Esa es realmente la propuesta y la utilidad del Doctor, procedimiento la gente que endoscópico. sufre de estreñimiento, ¿es más propensa a tener situaciones de colon o no? Mira, se engloban dentro de la población general porque la manifestación de llegar a tener una neoplasia de colon es multifactorial. Okay. O sea, sí, tener un buen hábito intestinal es importante. Por eso es importante manejar los de la dieta en el sentido de la ingesta de fibra, de tener actividad física, de comer sano, frutas, legumbres, vegetales, que ayuden a mejorar el tránsito y a mejorar la funcionalidad del intestino. O sea, que la gente vaya al baño bien. Vaya al baño de manera regular. Eso implica, como digo, un condicionamiento, eso implica buena hidratación, líquidos, frutas. Nuestro país provee todos los recursos para tener una buena defecación sin tener necesariamente que ir al médico ni que usar un sustrato que promueva dicha evacuación. Doctor, pasamos del cáncer de colon a la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Literalmente, hablando así, hepatitis, como la palabra lo dice, es inflamación del hígado. Son muchos los factores que se pueden discutir como tributarios o que desencadenan un fenómeno inflamatorio, que van desde las toxinas, algunas sustancias, radiaciones, tóxicos, venenos, infecciones, tanto bacterianas y, por último, las enfermedades virales, que pueden inflamar de manera aguda, o sea, inmediata, reciente, con manifestaciones muy floridas, o aquellas que son afecciones crónicas, en donde el paciente se infecta, puede tener un cuadro solapado muy discreto hasta progresar a afectaciones de mucho más envergadura, con complicaciones crónicas, con la aparición de manifestaciones muy aparatosas en su tracto, en su estructura física, hasta llegar a poder degenerar en lo que podríamos llamar una cirrosis hepática y un hepatocarcinoma. Doctor Esteban Pérez, José Esteban Pérez, hablamos del cáncer de colon y de la hepatitis. ¿Cómo se trata el cáncer de colon y cómo se trata la hepatitis? En la primera respuesta, lo primero es, como te decía, la indicación de un procedimiento que tienen los criterios, antecedentes familiares o simplemente... Ya se sabe que usted tiene cáncer de colon. Entrar a verlo y tratar de intervenir y extirpar la lesión. O sea, cortarlo. Donde está, sí, hay recursos endoscópicos muy interesantes, muy modernos y cada vez más novedosos y de manejo más en nuestro país que podemos ofrecer alternativas terapéuticas. ¿Cómo así endoscópico? Polipectomía, o sea, se llega con el instrumento, accedemos al colon, es una cosita que se entra por adentro. Y con un asa, exactamente. Entramos por el tracto digestivo inferior, podemos ver cada una de las porciones, como ya la describí anteriormente, ubicar esa lesión, usar un instrumento, una asa, que podemos cortar la lesión, podemos resecarla desde la base, eso pasa al patólogo, el patólogo lo estudia y nos va a dar una pista histológica de cuál será, a partir de ahí, el procedimiento a seguir. Una pista histórica de cómo se formó. Exactamente, ahí vamos a tener la oportunidad. Estoy traduciendo aquí, estoy bregando con médicos. Ahí vamos a tener la oportunidad de ofrecer la mejor opción en cuanto a quimio, a radio y hasta acceder a un procedimiento quirúrgico cuando el caso realmente lo amerita. ¿El hepatitis, cómo se trata? Aquí también hay mucho, se ha avanzado muchísimo. O sea, desde antes, cuando usábamos té y no bebas agua en ese vaso que se te pegue la hepatitis. Bueno, hay enfermedades, hay hepatitis, por ejemplo, los virus de la hepatitis A, que son de contaminación fecal oral, que sí puede estar implicado el uso de trasiego de líquidos contaminados. Okay. Sí. Los otros componentes son secreciones, sangre, que están implicados ya en enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la hepatitis B, que hay que tomarla en cuenta como ello. Para la terapéutica sí hay opciones. Ya tenemos muchos espacios terapéuticos importantes. Ahora mismo podemos discutir que hemos avanzado dramáticamente en el manejo de la hepatitis B, en el manejo de la hepatitis C tenemos importante, y sobre todo con el advenimiento de las vacunas, que nos han dado una oportunidad de prevenir la difusión de la enfermedad, porque ya la vacuna de la hepatitis A está ya de uso habitual. Y la hepatitis B, tenemos la hepatitis B que ya contamos con su vacuna y estamos previendo de manera importante, ya está incluida dentro de los programas de pediatría, del programa ampliado de inmunización, la hepatitis B en nuestro panel de inmunizaciones, y ya tenemos una disminución importante de la prevalencia de la enfermedad. Doctor, yo quiero agradecerle su tiempo por haber estado con nosotros en esta parte del programa. Me gustaría que usted pudiera volver aquí. ¿Por qué? Porque no hablamos de sintomatologías de estas enfermedades. Perfecto. Quiero que usted venga en una próxima ocasión
para que hablemos de las sintomatologías de los problemas gastroenterológicos, Muy bien. que hablemos un poco de las sintomatologías del cáncer de colon y si la hepatitis tiene algunos síntomas también. Quiero que cuando usted regrese para que hablemos de esto, para que la gente no se deje sorprender Perfecto. y que no permita que las enfermedades avancen, sino que vayan y busquen solución a la problemática lo más pronto posible. Encantado de su orden. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto para nosotros, un honor. Igualmente.